Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Franco, residente de cirugía general de la Fundación Universitaria Sanitas y junto a los doctores Ronel Barbosa, Diego Balbuena, cirujanos coloproctólogos y la doctora Angie Capacho, cirujana general de nuestra clínica Colsanitas, hoy les presentamos factores asociados al hilio posoperatorio en pacientes sometidos a cirugía colorectal bajo el protocolo ERAS. El objetivo de esta presentación es compartir los hallazgos de un estudio de casos y controles realizado en la Clínica Universitaria Colsanitas, especialmente en la Clínica Universitaria Colombia, entre el 2019 y el 2024, con el fin de identificar los factores asociados al hilio posoperatorio en pacientes que tenían cáncer colorectal diagnosticado sometidos a cirugía bajo protocolo ERAS. Exploraremos además cómo estos hallazgos pueden integrarse de forma práctica para mejorar la recuperación posoperatoria de los pacientes. ¿Por qué es relevante el hilio y además de lo que se ve diariamente con estos casos? ¿Qué dice la literatura? El hilio posoperatorio sabemos que es una de las complicaciones más comunes tras la cirugía colorectal. La incidencia reporta aproximadamente entre el 3 y el 32% y está relacionado con mayor morbilidad, estancia hospitalaria prolongada y aumento de los costos. A pesar de los avances con los programas ERAS, esta complicación sigue siendo muy frecuente. Su fisiopatología es multifactorial y va a involucrar tanto inflamación neuroinmune, alteraciones del eje nervioso autónomo, uso de opioides y alteraciones hidroelectrolíticas. Teniendo en cuenta esta gran problemática que representa, realizamos un estudio analítico observacional tipo retrospectivo de casos y controles en el que incluimos 150 pacientes. 50 de estos desarrollaron hilio posoperatorio y los otros 100 fueron pacientes que no lo desarrollaron. Todos los pacientes en general fueron sometidos a cirugía colorectal bajo el protocolo ERAS y se analizaron variables clínicas, quirúrgicas y nutricionales mediante principalmente un análisis variado y secuentemente una regresión logística multivariada, sobre todo para estimar razones de OS con intervalos de confianza del 95%. Dentro de los resultados, las características clínicas de la población de estos pacientes mostraron que tenían una edad media entre 64 años y un predominio del género masculino del 58%. El 40% de estos pacientes estaban en riesgo de desnutrición o pues ya tenían como tal un diagnóstico de desnutrición. El 26% de estos resultados mostraron que fueron sometidos a ostomía y el riesgo de los opioides fue reportado aproximadamente en el 41% de los casos. La reintroducción de la sonda nasogástrica ocurrió aproximadamente en un 28% de los casos y nuevamente un 28% de los pacientes deambuló el primer día posoperatorio, siendo apenas el 37% aquellos que consumieron café durante este periodo. En el análisis multivariado se identificaron varios factores significativamente asociados con el hilio posoperatorio, entre ellos la desnutrición o riesgo nutricional, el cual aumentó hasta más de 6 veces el riesgo de hilio, mientras que el uso de opioides aumentó el riesgo hasta 5 veces la aparición del hilio posoperatorio. La emesis en el primer día fue uno de los factores más fuertemente asociados, con un OR de 29, en el que también se identificaron trastornos hidroelectrolíticos y reintroducción de la sonda nasogástrica como otros factores de riesgo adicionales. Si bien fueron pocos, se identificaron dos factores como protectores: el consumo de café, el cual mostró una reducción del riesgo de hilio posoperatorio del 93%, con un OR ajustado de 0.07, y la ambulación en el primer día posoperatorio mostró un efecto aún más marcado. Los pacientes que ambularon en el primer día tuvieron un riesgo significativo menor de desarrollo de hilio, un OR ajustado de 0.004, promoviendo así el uso de los mismos para la prevención del hilio. Uno de nuestros puntos fuertes a evaluar de nuestro estudio fue un análisis de probabilidades que se realizó. Dentro del análisis marginal, estos análisis permitieron observar cómo varía la probabilidad de desarrollar un hilio según la presencia o ausencia de ciertos factores individuales. Esto es lo que nosotros denominamos como el paso previo al desarrollo de escalas de riesgo,
Por ejemplo, los pacientes con desnutrición tuvieron una probabilidad aproximadamente del 57% de la presencia del hilio, mientras que aquellos que no consumieron café llegaron hasta el 65%. Otro ejemplo mostró cómo la presencia de mesis en el primer día se asoció con una probabilidad hasta el 74% del desarrollo de hilio. En contraste, quienes no tenían ninguno de estos factores mostraron una probabilidad tan baja como el 8% de presentar hilio posoperatorio. Esto sugiere que podemos identificar claramente a los pacientes en alto riesgo desde el primer día. Entramos entonces de forma a dialogar, a presentar una discusión crítica de cómo nuestros resultados coinciden con la literatura en cuanto a la importancia de la nutrición, los opioides como factores de riesgo. Sin embargo, este estudio aporta nuevos predictores clínicos tempranos, especialmente la emesis en el primer día posoperatorio, como un signo de alerta que no podemos dejar atrás. Además, resalta la importancia del café como herramienta simple y subutilizada, ya que solamente el 37% de los pacientes lo recibió, y nuestra propuesta es integrar tanto el manejo del vómito como el estímulo con cafeína de forma rutinaria en los protocolos ERAS. ¿Qué conductas clínicas y recomendaciones podemos tomar de nuestro estudio? Pues las implicaciones son claras. Debemos fortalecer la valoración nutricional preoperatoria como primera instancia. En segundo lugar, debemos minimizar o evitar el uso de opioides. En tercer lugar, hay que fomentar activamente la movilización desde el primer día y promover el consumo de café como parte de la dieta posoperatoria. Por último, debemos monitorear cuidadosamente síntomas tempranos como la emesis, ya que estos pueden anticipar la aparición del hilio, y estas medidas pueden implementarse sin necesidad de que sean tecnologías costosas. Finalmente, como conclusión de nuestro estudio, el hilio posoperatorio sigue siendo frecuentemente, incluso con protocolos ERAS, de los cuales tenemos conocimiento de que evitan al máximo la mayoría de las complicaciones que se puedan presentar en el posoperatorio. La detección temprana de factores de riesgo como la nutrición, los opioides y la mesis en el día 1, junto con el aprovechamiento de factores protectores como el café y la deambulación, pueden reducir de forma significativa su incidencia. Nuestro estudio propone integrar estos hallazgos a la práctica quirúrgica diaria y mostrar el impacto directo en la recuperación y en los costos hospitalarios. Muchas gracias.